7 veces sí. Sí hay que decir 7 veces sí. Pero lo importante es que detrás de eso hay un sí al progreso de ustedes. ¿Cuántos de ustedes están desempleados? Si quieren que tengan empleo, ¿qué hay que decir? ¡Sí! Ok. Empleo van a ser de una actitud, decirle sí al progreso, sí a lo que hay que hacer para vivir bien. El domingo van a ver que 7 veces sí va a triunfar. Lo importante no es que triunfe una papeleta, lo importante es que triunfen ustedes y que del triunfo del domingo sepan el camino. El camino es positivo: unión, libertad, democracia, progreso, justicia, obra, empleo, y digándole también sí al cambio. La consulta es una conquista ciudadana. Es lo que salimos a exigir en las calles para impedir la reelección indefinida. Y antes de eso, para evitar que profanen y destruyan el Yasuní. Por lo tanto, la consulta es nuestra y vamos a defender su origen y su propósito: recuperar la democracia. En la pregunta 1, yo voy a votar sí, para impedir que los que nos robaron regresen a robar y para que tengan que devolver todo lo robado. En la pregunta 2 voy a votar sí, para que nunca más un presidente vuelva a creerse rey. Y en la pregunta 3 es la más importante de la consulta popular. Y es la única que da un poder excepcional al presidente Moreno: el poder nombrar a los miembros del Consejo de Participación Transitorio, quienes podrán reemplazar a las autoridades de control designadas por el anterior régimen. A través de ese poder, Correa secuestró todas las funciones del Estado para garantizar la impunidad del gobierno más corrupto de la historia nacional. Por eso, porque sabemos que nada puede ser peor que lo que ya tenemos hoy, vamos a votar que sí. Y con la misma convicción vamos a demandar que en el Consejo de Participación Transitorio no se designe a personas que avergüencen. Vamos a vigilar que esta gran responsabilidad esté en manos de gente digna y honesta, como somos la mayoría de los ecuatorianos. No habrá cabida para infiltrados que han sido cómplices y encubridores de pederastas, que han estado detrás de la persecución cobarde a estudiantes y a activistas sociales. De la mordaza a la prensa. De la mayor corrupción de la historia. Estemos claros, si hemos impulsado este cambio, es para lograr un cambio real. En la pregunta 4 vamos a votar sí para que no prescriban los delitos sexuales contra los menores. Las víctimas requieren de tiempo para denunciar a sus verdugos. En relación a la prisión preventiva, a veces se aplica en unos casos y a veces en otros casos no se aplica. ¿Cuáles son las normas jurídicas que tratan esta medida, doctora? Constitucionalmente y de conformidad con los convenios internacionales, la prisión preventiva tiene que ser aplicada de manera excepcional. Lo que sucede, doctor Mendoza, es que tradicionalmente los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces,
debe ser aplicada en todos los casos. Figura clave en este juicio histórico, conocido como Sobornos 2012-2016, que ayer llegó a una sentencia condenatoria contra un expresidente, un exvicepresidente, varios exministros y exfuncionarios y empresarios. Para aceptar esta entrevista, ¿está de acuerdo con el contenido y el alcance de la sentencia? Buenas tardes, Tania, y buenas tardes con todos los ecuatorianos. Efectivamente, el día de ayer hemos escuchado la resolución que dictó el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Evidentemente, aquí han dado la razón a la Fiscalía General del Estado, así como a la Procuraduría, que en su momento, durante la audiencia de juicio, llegamos a comprobar la existencia de una estructura delictiva conformada por exfuncionarios públicos y ciudadanos privados que tenían como objetivo la obtención de contratos a cambio de la entrega de dinero, esto es, de sobornos. Es de esperar que los sentenciados apelen y acudan a otras instancias, a todas las instancias posibles. Los abogados defensores han insistido en cuestionar la contundencia de las pruebas y seguramente volverán a hacerlo en ese sentido. ¿Qué inquietud tiene al respecto? Ninguna inquietud, Tania, toda vez que el tribunal pudo observar las pruebas que fueron practicadas en su momento y que debemos ser claras. La estrategia de defensa de los procesados en este caso no ha sido negar la existencia de la estructura delictiva como tal, sino que se dedicaron a tratar de distanciarse y evitar y eludir su responsabilidad. Por ejemplo, escuchamos de una de las acusadas ahora sentenciadas indicar que únicamente ella se subía a la tarima y que no interesaba el origen de los fondos. Otro de los acusados también indicó que él conocía que una de las personas más allegadas al régimen eran corruptas, pero que el corrupto no era él. Y así, entre uno y otro, se acusaban mutuamente, pero ninguno ha aceptado. Estamos conscientes que este fallo tiene que ser apelado y también que tendrán derecho a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales. Pero nosotros tenemos la certeza de que hemos comprobado el hecho con las pruebas periciales, testimoniales que fueron practicadas en su momento en juicio. Señora fiscal, son muchos los que han aplaudido por obtener la sentencia condenatoria, pero no faltan quienes la han acusado de ser un instrumento de persecución. Entre sus detractores cuestionan, por ejemplo, la premura que tuvo esta sentencia en medio de una pandemia, en medio de una emergencia. No veo que ha sido un caso trabajado con premura, toda vez que este se inició en mayo del año anterior. Hemos transcurrido todas las etapas que establece el Código Orgánico Integral Penal. La etapa del juicio también tuvo todo el tiempo necesario para que las partes puedan hacer el derecho a la defensa. Y además los jueces han tomado su decisión luego de una deliberación de casi 30 días. Regía y rige una suspensión de los términos judiciales en el estado de excepción. Sin embargo, al parecer el Consejo Nacional de la Judicatura dio facultad a la Corte de poder dar audiencias que considere, digamos, importantes o necesarias o urgentes. Por supuesto, y es que aquí hay que hacer una aclaración. Los plazos y términos son los que están suspendidos. Sin embargo, la actividad judicial no se ha paralizado. Tanto es así que durante toda la semana hemos sido notificados con algunas resoluciones y fallos. Lo que pasa es que no han sido difundidos porque no se han publicitado como deberían. Sin embargo, la Corte no ha paralizado, han continuado realizando su trabajo. Tanto es así que el día de ayer, con todas las medidas de bioseguridad y haciendo uso también de elementos e instrumentos telemáticos, dio a conocer su fallo de manera oral. Ahora vamos a esperar que seamos notificados con la sentencia escrita, que esta, dicho sea de paso, no va a cambiar porque esa es la resolución del tribunal. Y posteriormente, cuando se termine y se levante esta emergencia, es que se reactivarán los términos y los plazos que corresponde para la interposición de los recursos. En este momento como tal, no se puede hacer uso de recursos, pero la justicia continúa trabajando. Señora fiscal, usted anunció que derivados del caso Sobornos hay otros casos que usted iba a iniciar. ¿Podemos saber el estado de esos casos y cuáles son en resumen?
Durante el desarrollo de la instrucción fiscal, de la investigación como tal y en la audiencia de juicio misma, se llegó a establecer la existencia de otros delitos, tales como peculado, enriquecimiento ilícito y conductas relacionadas con lavado de activos. En su momento, la Fiscalía ya activó e inició las investigaciones previas y estamos en esa fase en este momento. ¿No teme por su vida, señora fiscal? Son muchas las amenazas que entiendo ha recibido. Vivimos justamente en un momento en el que vemos que todos los humanos somos vulnerables y que todas las profesiones implican riesgo. Así vemos a los médicos que están durante esta emergencia arriesgando su vida. También los jueces y fiscales en su momento somos objeto de cualquier tipo de amenaza. Entonces es a lo que nosotros estamos expuestos. Los periodistas cuando están afuera en las calles también pueden ser objeto, se ponen en riesgo. No debemos tener miedo, sino más bien encomendarnos y estar conscientes de que aquí estamos para cumplir una misión y cumplirla conforme lo establece la ley y la Constitución en el caso de los fiscales. Señora fiscal, una última pregunta, tiene que ver con el caso Mascarillas. ¿Hay algo que los ecuatorianos tengamos que saber al respecto? Hemos acopiado los suficientes elementos de convicción. En cuanto se reactiven las actividades de la función judicial de manera ordinaria, presentaremos la respectiva formulación de cargos. Esto es, vamos a iniciar un juicio en contra de las personas que han tenido participación en este tema. Adicionalmente, se ha sumado algunos elementos como el de la Secretaría Anticorrupción, de la propia Contraloría General del Estado, es decir, que vamos fortaleciendo la misma y que también es importante decir, la Fiscalía no ha paralizado sus actividades. Y yo quisiera también, Tania, saliéndome y apartándome un poco de la temática, hacer un llamado a la ciudadanía. Vivimos ahora en momentos en que las personas pueden estar siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Que activemos todos los mecanismos necesarios del Estado para presentar las denuncias y no permitamos que los casos queden en la impunidad. No debemos nosotros estar tranquilos con el simple confinamiento al que debemos estar, pero debemos también tomar en cuenta que deben existir personas que pueden ser objeto de maltrato, de violencia y que el Estado está presto para atenderles y apoyarles. Gracias por ese anuncio. Ha sido la presencia en nuestros estudios de la doctora Diana Salazar vía internet. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. El expresidente Rafael Correa y la plana mayor de su gobierno han sido sentenciados a 8 años de prisión y perderán los derechos de participación por 25 años, según sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria, los jueces del tribunal, Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, decidieron de forma unánime condenar a los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. La sentencia por cohecho agravado pesa sobre Rafael Correa y Jorge Glass como autores mediatos por instigación. La teoría planteada por la fiscal general Diana Salazar ha sido aceptada en su gran mayoría por los jueces del tribunal, quienes reconocieron la existencia de una estructura de corrupción con Correa y Glass en el nivel jerárquico superior. Se ha evidenciado, según la sentencia, que los pagos eran reportados a Rafael Correa y a Jorge Glass, que ambos fueron asesorados por Alexis Mera, que actuaban a través de funcionarios y que los dineros fueron recaudados en una oficina paralela. Rafael Correa tenía pleno conocimiento de sus actos. De ahí que la sentencia también recae sobre los exfuncionarios Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y Cristian Viteri como coautores del cohecho, también con 8 años de prisión y la pérdida de los derechos de participación por 25 años. Los elementos presentados por Fiscalía no dejaron dudas a los jueces, que concluyen que ahí hubo una víctima y fue el Estado ecuatoriano.
que fueron más de $7.557.000, dinero ilícito entregado por privados y recibido por públicos, liderados por Rafael Correa. Quienes gestionaron ese dinero, conocían el funcionamiento de esta estructura y entregaron información a Fiscalía, fueron las ex asesoras de Presidencia que, siendo parte de la organización, se beneficiaron de una rebaja de la pena por su aporte en el proceso. Pamela Martínez fue sentenciada como coautora del cohecho a 38 meses y 12 días de prisión. Además, Laura Terán, en calidad de cómplice, a 19 meses y 6 días de prisión. Entre los exfuncionarios de gobierno de la Revolución Ciudadana hay quienes, según la sentencia, tuvieron un papel fundamental para el funcionamiento de la estructura. Es el caso del exsecretario y exministro Vinicio Alvarado, que lideró el manejo comunicacional de las campañas. Además, estuvo a cargo de la campaña en contra de Yasunidos. Cobraba a través de su empresa Creacional. También se ha relatado la intervención clave de Alexis Mera. Fue secretario jurídico durante 10 años. Asesor de esta estructura, recibió dinero en efectivo y tenía relación con las empresas. Eso se corroboró a través de los correos electrónicos. No obstante, la resolución incluye a los empresarios que se prestaron para la entrega de dinero ilícito, según la sentencia, a cambio de contratos con el Estado. 10 han sido condenados como autores directos de cohecho agravado. Se trata de Rafael Córdoba, William Phillips, Víctor Fontana, Teodoro Calle, Du Choi, Edgar Salas, Bolívar Sánchez, Alberto Hidalgo, Ramiro Galarza y Pedro Verduga. A la par, el tribunal ha dispuesto el inicio de nuevas investigaciones, pues no se descarta que existan otros delitos y más involucrados. De hecho, se ha mencionado, por ejemplo, que se cometieron otros delitos al rentar una oficina en el edificio Concord en Quito con fondos públicos. Se presume peculado, o usar el dinero para la campaña en el caso de Viviana Bonilla, sin importar su origen. La reparación integral e indemnización que deban pagar los procesados entra en evaluación por parte del tribunal. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal, el monto de indemnización debería ser del triple del dinero entregado. Esto es, superior a los $23 millones. El caso Sobornos tuvo su desenlace este martes en la Corte Nacional de Justicia. Por unanimidad, el tribunal dirigido por el juez Iván León declaró culpable al expresidente de la República, Rafael Correa, como autor del delito de cohecho y lo sentenció a 8 años de prisión. La misma condena impuso al ex vicepresidente Jorge Glass, quien lleva 2 años y medio preso por el caso Odebrecht. Los jueces consideraron que las pruebas fueron suficientes para comprobar que mientras fueron gobierno, ambos lideraron una organización delictiva que recibió $7.557.119 en sobornos por parte de empresas contratistas del Estado. También fueron sentenciados a 8 años de cárcel como coautores del delito los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la legisladora Viviana Bonilla y el exasambleísta Cristian Viteri, y los 10 empresarios y altos funcionarios de las compañías por la entrega de coimas en efectivo y a través de cruce de facturas. Se trata de Pedro Verduga de la constructora Equitesa, Mateo Choi de SK, Ramiro Galarza de Concermín, Edgar Salas de Concermín, Bolívar Sánchez de la empresa Sanrib, Teodoro Calle de TGC, Rafael Córdoba de Medco, William Phillips del Grupo Azul, Alberto Hidalgo de Hidalgo e Hidalgo y Víctor Fontana de Fopeca. La ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, y quien fue su asistente Laura Terán, recibieron beneficios en su pena por entregar documentos de información relevante como cooperadoras. Martínez fue sentenciada a 38 meses y 12 días de prisión como coautora de cohecho y Terán a 19 meses y 6 días como cómplice. El monto de reparación se determinará para el comiso de los bienes de los sentenciados, pero además el tribunal dispuso como parte del fallo que todos los condenados ofrezcan disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, que sigan un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia de la administración pública, la publicación de la sentencia en 3 diarios de circulación nacional, que coloquen una placa en la Presidencia de la República con la frase: los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley. La función pública es un servicio a la colectividad con sujeción a la ética como principio rector. Además, determinaron que los 20 sentenciados pierdan sus derechos de participación por 25 años.
Finalmente, el tribunal ratificó la inocencia de Yamil Massú, ex asesor de María Duarte, a quien no acusó la Fiscalía. Esta sentencia es de primera instancia. Los condenados aún tienen varios recursos antes de que ésta se ejecute. Tanto las calidades del presidente de la República, presidente y ministros de Estado. También igual esto sí. Confían tanto las calidades del presidente de la República, presidente y ministros de Estado. Así que también perdón que el señor de abogado Vinicio Rodríguez Vinicio Alvarado, presidente. Los primeros trazos de una investigación que develaría todo un entramado de corrupción empezaban a darse los primeros días de mayo de 2019, luego de que un parte policial alertara de una noticia criminis en redes sociales. El 5 de mayo, la ex asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, y su ex asistente Laura Terán enfrentaron a la justicia en su audiencia de formulación de cargos por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. El inicio de la instrucción fiscal de un caso que en ese entonces se denominó Arroz Verde. Fiscalía empezó a recabar evidencias con allanamientos en domicilios y entidades públicas, mientras más de 200 personas eran llamadas a rendir su versión. Fue el 1 de junio cuando este caso sumó 2 procesados más, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte. A ellos se les formuló cargos por el delito de concusión. Según Fiscalía, bajo esta figura, Mera habría obtenido $3,5 millones, mientras Duarte 2,5 millones. La jueza nacional, Daniela Camacho, dictó orden de prisión en contra de Mera y uso de grillete electrónico para Duarte. 18 días más tarde, el caso que inició como algo relacionado con Arroz Verde se unificó al proceso penal en contra de Martínez y Terán por una concurrencia ideal de infracciones. La prisión para Mera solo duró un mes, pues los jueces Edgar León y Luis Enríquez dieron luz verde a su apelación y resolvieron sustituir su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. El caso, que investigó aportes irregulares a Alianza País, sumó 1.551 diligencias y más de 50 pericias. Meses más tarde incorporó a 22 personas más: el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, la asambleísta Viviana Bonilla y varios empresarios, representantes de una organización que Fiscalía definió como criminal.
Luego de varios intentos por dilatar el proceso penal, el 17 de octubre la jueza nacional Daniela Camacho instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 24 de los 26 procesados, pues Fiscalía emitió dictamen abstentivo para 2 de ellos. Esta etapa procesal se vio suspendida antes de que la jueza se pronunciara respecto a la validez, pues primero se debía resolver en audiencia 2 recusaciones en su contra. 3 semanas después de su última intervención como jueza garantista dentro del caso Sobornos 2012-2016, Camacho reinstaló la audiencia. Allí escuchó la acusación de Fiscalía por solo uno de los 3 delitos con los que inició la causa: cohecho. Esta etapa penal con Daniela Camacho a la cabeza concluyó el 3 de enero, momento en el que se dictó auto de llamamiento a juicio en contra de 21 procesados por una conducta criminal que llamó compleja, pero que no se agotaba bajo la figura de cohecho. La posta para juzgar a altos exfuncionarios pasó al tribunal, que finalmente se pronunció respecto a hechos ilícitos que se ejecutaron para mantener a un partido político en el... Cuando lleguemos al poder, la justicia será autónoma e independiente. Cuando usted insinúa aquello en términos de algo que ha escuchado, le quiero decir que el propio expresidente Correa ha dicho que a él no le interesa ni indulto ni amnistía, porque él está haciendo acciones en instancias internacionales. Ahora, lo que sí le quiero decir es que hay que respetar los debidos procesos y la presunción de inocencia. Cuidado, estigmatizamos a las personas en términos de culpabilidad sin querer y pretender que se responda a una justicia libre, independiente y autónoma. Hablamos en función de las sentencias, no de insinuaciones ni de... Usted sabe que las sentencias pueden ser escritas en el papel, pero cuando esas sentencias inician con una teoría del caso de una estructura criminal organizada y terminan con un influjo psíquico, entonces yo algún momento voy a ejercer mi influjo psíquico para que los medios de comunicación establezcan un papel más importante.